Vamos a platicar, agradezco mucho al doctor José Antonio González Anaya, quien es coordinador con entidades federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, su disposición. Doctor, buen día. Buenos días, Carmario, muchas gracias por invitarme a tu programa. Al contrario, bueno, ayer el señor presidente de la República anuncia que a partir de febrero el litro de diésel aumentará solamente 5 centavos al mes en lugar de 20, lo que significa una reducción de 75% al ajuste mensual actual de su precio. En términos prácticos, ¿qué reacciones esperan ustedes, doctor? Bueno, yo creo que esperamos que esto lo vemos como una continuación del acuerdo que se firmó hace una semana, en el cual el presidente tomó una serie de medidas para enfrentar la crisis y aminorar los impactos de la crisis, entre las cuales se encontraba congelar los precios de las gasolinas. Sin embargo, el precio del diésel estaba tan rezagado que el precio del diésel se mantuvo en el régimen de desliz anterior. Ahora, con los cambios que ha habido en los mercados en las últimas semanas y el desliz acelerado que se vino siguiendo en los últimos meses, pues se consideró que se podía responsablemente reducir este desliz, pese a que todavía el precio del diésel está por debajo del precio internacional, y con este desliz, dados los mercados de futuros, seguirá por debajo del precio internacional, pero tampoco tenía mucho sentido mantener el desliz acelerado que veníamos teniendo, porque íbamos a cruzar el precio internacional relativamente pronto. Entonces esperamos que con esto pues se baje la presión y la gente se beneficie de esto, sobre todo los transportistas, los pesqueros y el campo, que además me gustaría mencionar, existe un programa en el caso del campo y de los pesqueros, en el cual se da un subsidio de 2 pesos por litro, de manera que tanto el sector pesquero como el agropecuario tiene un precio muy inferior al que existen los precios internacionales, con el objeto de fomentar la actividad en estos sectores y mantenerlos competitivos. Entonces yo creo que debe ser una medida que sea bien acogida. Bueno, también el señor secretario de Hacienda dijo que si bien el gobierno del presidente Calderón pues no se quedó con las manos cruzadas ante la crisis, las medidas anunciadas para mitigarla deben complementarse con una agenda de reformas estructurales ante legisladores de todos los partidos políticos en este foro México ante la crisis, ¿qué hacer para crecer?, convocado por el Congreso de la Unión, ayer inició en el Castillo de Chapultepec. El doctor Carstens reconoce que la economía nacional experimenta, así dijo, algunos periodos de estancamiento, de contracción, y planteó que entre las reformas debe incluirse una de carácter laboral y de inversiones para permitir, por ejemplo, el ingreso de capitales extranjeros en telefonía fija, aunque en la Cámara de Diputados pues hay un dictamen al respecto que se encuentra congelado. Y también el doctor Carstens sugirió eliminar los monopolios, modernizar la ley de obras públicas, otorgar certidumbre jurídica a las licitaciones de obras y adquisiciones, revisar el esquema de derechos patrimoniales de los ejidos para que estos se puedan enajenar o dar en garantía para créditos, facilitar la inversión turística en las costas y conceptualizar modificaciones al sistema tributario para contar con instrumentos de recaudación, así dijo, amigables a la inversión, doctor. Sí, ayer el secretario participó en la segunda sesión del primer foro del Senado, y la propuesta y la lista que acabas de mencionar de reformas estructurales, el objetivo era plantear de manera inicial una propuesta de las reformas estructurales más urgentes, y las dividió en tres partes. Las primeras reformas estructurales son aquellas que en el corto plazo pueden ayudar a reactivar el mercado interno. Como ya vemos el entorno internacional, se ve difícil depender de la demanda externa para sacarnos de esta crisis, como ocurrió en 1995. Entonces, el primer conjunto de reformas es para reactivar el mercado interno. El segundo es, aunque reactivemos el sector interno, ahí fue donde mencionó la palabra periodos de estancamiento,
la crisis externa se ve tan complicada que inevitablemente vamos a tener unos periodos de baja actividad o de estancamiento. Ahí es donde se incluyó la reforma laboral, algunas reformas al sector financiero, etcétera. Y finalmente, el tercer grupo de reformas que se proponen son aquellas que levantan el crecimiento potencial de México para que cuando la recuperación mundial que va a llegar, nosotros estemos preparados para tomar ventaja de ella lo más posible. Y ahí es donde se encuentran las partes de la regulación y la parte de telefonía que acabas de mencionar. Al final del día es una propuesta inicial para empezar a trabajar con el Ejecutivo y con el Legislativo y poder definir una agenda de reformas estructurales que el país necesita para poder seguir creciendo. Entonces ese es un poco el objetivo de poner ahora sí que todas las cartas sobre la mesa para poder empezar a discutir y pues sacar las reformas que van a mejorar el crecimiento de México y que eventualmente pues eso se va a ver en un mejor estándar de vida para la gente aquí en México, para la población. Esto que usted señala es bien interesante. Decía, bueno, así como las inversiones se proyectan, se planean y se hacen pues siempre para el largo plazo, yo creo que también ahora al revés, ¿no? Al revés, en medio de esta crisis debemos de ver también hacia el largo plazo, porque pues tarde o temprano esto tiene que dar la vuelta, ni modo que se acabe el mundo. Sí, por supuesto. Y yo creo que aquí todas estas reformas en el largo plazo nos van a ayudar a crecer. El secretario decía casi textualmente, tenemos que eliminar los burocratismos y los cuellos de botella dentro del sector público para fomentar la inversión, y así proponía algunas reformas a la ley de obras y adquisiciones. Esto tiene dos efectos. Primero, va a hacer que las obras ocurran antes y no después, que se ejecuten antes y no después. Eso va a crear empleo, pero en el largo plazo eso va a significar que se mejoró la infraestructura, con lo cual vamos a tener un potencial de crecimiento más largo. Entonces, yo creo que eso es bien importante de hacer en el corto plazo, y sin lugar a dudas, por ejemplo, una reforma laboral que haga un mercado más eficiente y más flexible, pues también en el largo plazo nos va a ayudar a crecer, ¿no? Y yo creo que es bien importante ver más allá de los siguientes 3 o 4 meses y ver qué tenemos que hacer para crecer en los siguientes 5 o 6 años, ¿no?